Hola chicos, a petición este material de composición y descomposición de números, que es la teoría de dígitos, vamos a utilizar el material que se encuentra en el aula virtual, es el que se muestra, en el que vamos a aprender cuáles son los códigos para descomponer y componer un número. Vamos a leer un poco aquí donde nos hablan de un sistema de numeración, es un conjunto de símbolos y reglas que se utilizan para representar y operar con cantidades. En los sistemas de numeración existe un elemento característico que define el sistema y se denomina base, siendo esta el número de símbolos que se utilizan para la representación. Así, un sistema de base 10 utiliza 10 símbolos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, los que estamos acostumbrados a utilizar. Un sistema de base 2 utiliza dos símbolos, el 0 y el 1. Un sistema de base 4 utiliza 4 símbolos, 0, 1, 2, 3. Fíjense que todas las bases comienzan con el 0 y se va incrementando hasta que completa la cantidad de símbolos que utiliza ese sistema. Desde hace años el hombre utiliza como sistema de numeración el sistema decimal, que es el que utilizamos. Los sistemas de numeración actuales son sistemas posicionales en los que el valor que representa cada símbolo o cifra depende de su valor absoluto y de la posición relativa que ocupa la cifra con respecto al resto, siendo entonces el dígito menos significativo aquel ubicado en la posición relativa de menor valor, y el dígito más significativo aquel ubicado en la posición relativa de mayor valor. Para un número entero de 5 dígitos, el dígito menos representativo o menos significativo es el dígito ubicado en la posición relativa, unidad, y el dígito más significativo es el dígito en la posición relativa, decena de miles. Por ejemplo, para el número 1, 2, 3, 4, 5 o 12.345, el dígito menos significativo sería el de la derecha y el dígito más significativo sería el de la izquierda, siendo así el 5 y el 1. Las tareas más comunes para la manipulación de dígitos que conforman un número son: 1. Determinar la cantidad de dígitos que conforman un número. 2. Descomponer un número en sus dígitos. Y 3. Componer un número a partir de sus dígitos, entre otros. Esos son los 3 procedimientos básicos que vamos a ver y son los códigos que se muestran a continuación. Esta parte de la materia es bastante sencilla. Es prácticamente utilizar los códigos que se muestran y colocarlos en el lugar correspondiente dentro de nuestro código. El resto será igual: declarar variables, inicializar, utilizar contadores, etc. Pero el código es bastante sencillo. Por ejemplo, este es un algoritmo para determinar la cantidad de dígitos de un número entero. El algoritmo que se va a utilizar es este que se muestra aquí. Hay una observación, dice: observa que al finalizar el proceso, U contiene un dígito más que el número original. Es decir, que si utilizamos este código, la cantidad de dígitos que me va a dar es uno más de la que contiene. Es decir, que si tiene 5 dígitos, él me va a decir un dígito más, es decir, 6. Entonces, fíjense, para este número, 45.897, ¿qué hace el procedimiento? Utiliza una variable U que se declara en 1 y una cantidad de dígitos que inicialmente pues asumimos que no tiene ningún dígito. Entonces utilizamos un ciclo con una variable n, que sería el número que queremos ver cuántos dígitos tiene, y lo vamos a comparar con esta variable auxiliar U, y decimos que mientras n sea mayor o igual a U, pues vamos a ir incrementando los valores porque quiere decir que tiene todavía dígitos. Entonces U lo vamos a multiplicar por 10, se hace esta multiplicación por 10 para ir corriendo a decenas, centenas, milésimas y así sucesivamente. Y bueno, cada vez que damos una vuelta quiere decir que si ya tenemos la unidad y pasamos a la decena, pues tenemos un dígito más. Entonces se cuenta un dígito más. Si hacemos este procedimiento, al finalizar el proceso, pues vamos a obtener un dígito más que el número original. Entonces fíjense que este número tiene 5 dígitos. Comenzaría el ciclo. U valdría 1, cantidad de dígitos 0. N, que en este caso sería 45.897, ¿es mayor que 1? Sí. U pasaría a valer 10 y la cantidad de dígitos 1. O sea que lo tenemos 1. En la siguiente vuelta, U valdría 10, será 1 por 10. ¿El número es mayor que 10? Sí. Entonces tenemos 2 dígitos. 2 dígitos. En la siguiente vuelta, 45.897 es mayor que 10 por 10, porque sería 10 que llevamos la anterior por 10. Sí, ¿verdad? Entonces tendríamos otro dígito.
En la siguiente vuelta se repetirá el proceso y cada vez que demos una vuelta pues se incrementará esta cantidad de dígitos. Sencillamente aplicamos este código y él nos va a dar la cantidad de dígitos que tiene más 1. Ahora, de la misma manera, con la misma teoría, pero utilizando este código que tenemos aquí, asumiendo que cualquier número que se introduzca allí ya tiene un dígito, ¿ok? E incrementando de una vez en el ciclo nuestra variable auxiliar de comparación con este ciclo y estos cambios en el código, tenemos una observación aquí, nos dice: observe que al finalizar el proceso U contiene la misma cantidad de dígitos que el número original. Eso es porque da una vuelta menos que este que tenemos aquí, porque lo incrementa de una vez asumiendo que ya tiene un dígito, ¿ok? Entonces fíjense que aquí tenemos la breve explicación del procedimiento. Y pues simplemente si utilizamos este código pues nos dará un dígito más del que contiene, y si utilizamos este código nos dará la cantidad de dígitos exacta que contiene ese número. Les recomiendo que utilicen este último y así siempre van a obtener la cantidad exacta de dígitos que contiene cualquier número. ¿Es simplemente escribir estos valores allí? Pues sí, más adelante vamos a ver un ejercicio y veremos que es así. Lo que nos va a cambiar por ejercicio es el número que queremos determinar nuestra cantidad de dígitos. Entonces eso sería para cumplir con la primera tarea cuando se manipula un número, que es determinar la cantidad de dígitos. Pasamos a la segunda, que es descomponer un número en sus dígitos. Hay dos formas de descomponer un dígito. Se puede descomponer de izquierda a derecha o se puede descomponer de derecha a izquierda. En este caso, por ejemplo, tenemos el número 45.897. Y fíjense que el número que se está descomponiendo, el número que se está obteniendo, note que este algoritmo descompone el número desde el dígito menos significativo al dígito más significativo. Es decir, de derecha a izquierda. Fíjense que no coincide con el título, ¿ok? Aquí hay un error. Es descomposición del dígito menos significativo al más significativo. El menos significativo está a la derecha y el más significativo a la izquierda. Es decir que no es como dice aquí, de izquierda a derecha, sino que la descomposición es de derecha a izquierda. Y fíjense que se obtiene el número 7, 9, 8, 5 y 4. Aquí se obtiene cada número independiente, el 7 independiente del 9, independiente del 8 y así sucesivamente. No se está obteniendo el número 79.854. No, se está obteniendo cada uno de los dígitos partiendo desde el último hacia el primero, ¿ok? Entonces el código a utilizar pues este que tenemos aquí. Tenemos un número que es el que queremos descomponer mientras ese número sea mayor a 0, es decir que mientras tenga dígitos se va a descomponer. ¿Cómo se obtiene el dígito? El dígito se va a obtener dividiendo todo este número, parte entera 10, y ahí vamos a obtener un 7. Si dividimos 45.897 entre 10, la parte del mod, es decir, el residuo que nos va a quedar será 7, mientras que la parte entera también dividida entre 10 nos va a quedar 4.589. Si dividimos 45.897 entre 10, pues ¿qué número tengo que multiplicar por 10 para que esté cercano a este? Pues 4.589. Al multiplicar 4.589 por 10 me dará 45.890. ¿Cuánto le falta para llegar a 45.897? Pues 7, que es el residuo. Ok, entonces el residuo me va a dar el último dígito, que es el menos significativo, que es el que queremos en este caso. Por lo tanto, el dígito que nosotros queremos es el que se encuentra por la parte del mod 10. Ahora, en la siguiente vuelta, pues él ya no debería tener este número, ¿verdad? Debería ser este número de aquí, para en la siguiente vuelta hacer el mismo procedimiento, es decir, tomo el 9, ¿ok? Para luego en la siguiente vuelta tomar el 8 y en la siguiente vuelta el 5 y así. Por último el 4 hasta que no me quede ningún dígito. Entonces el número también se va a actualizar en cada vuelta, porque si yo no actualizo el número y siempre utilizo el que yo tengo, pues siempre me va a dar el último número. ¿Ok? Entonces para ir obteniendo todo de derecha a izquierda es muy sencillo, simplemente es aplicar este código que tenemos aquí. Súper fácil. Ahora, si lo queremos descomponer
de izquierda a derecha, aquí sí está correcto, de izquierda a derecha, es decir, que para el número 45.897 obtendremos 4, 5, 8, 9 y 7, pues tendríamos que aplicar este proceso que aparece aquí. Ahora, el proceso comienza con un primer paso. El primer paso dice determinar la potencia para obtener el primer dígito, dice la potencia P. Y pues vemos aquí cómo se determina la potencia. Usando el algoritmo 1 para determinar la cantidad de dígitos. ¿Cuál es el algoritmo 1 para determinar la cantidad de dígitos? Pues el que vimos hace un ratico, que era el que me daba un dígito más. Si utilizamos este código de aquí, que es el que me da un dígito más, P, que es lo primero que vamos a determinar, sería P es igual a U dividido entre 10. ¿Quién es U? Pues U me aparece en el código anterior. Fíjense que U me aparece en el código anterior. En este caso no sería este código, sino este. En el código anterior. Esa es una forma. Como este tiene un dígito más, pues se divide entre 10 para quitarle ese dígito que tiene de más. Ahora, si utilizamos el algoritmo, en este caso sería 2, que también hay que corregir, el algoritmo 2 para determinar la cantidad de dígitos, sería P es igual a U, porque no hay que quitarle este dígito que tiene de más, porque este código sí me da la cantidad de dígitos exacta. Entonces, si utilizamos todo este código para determinar P, pues bastaría decir con P es igual a U, lo cual quiere decir que para descomponer un número de izquierda a derecha, lo primerito que hay que hacer es determinar P. Pero para determinar P hay que determinar la cantidad de dígitos que tiene. Entonces es simplemente copiar antes este código. Si copiamos este código, P sería igual a U dividido entre 10. Y si copiamos este código, pues P sería igual a U. Así de sencillo. Es decir que siempre que vamos a descomponer un número de izquierda a derecha, primero hay que determinar su cantidad de dígitos para determinar la potencia. Y luego el segundo paso sería determinar cada dígito. A diferencia de este, pues fíjense que también tiene un código con un ciclo while. A diferencia de este, en lugar de controlarlo el número, lo va a controlar esa potencia. Mientras esta potencia sea mayor que 0, el dígito se obtendrá de esta manera: dividir el número parte entera P y el número, recordamos que se tiene que ir actualizando en cada vuelta para ir quitando. En este caso se va quitando el primer número, el 4, para quitar el 5, para quitar el 8, para quitar el 9, para quitar el 7, pues sería N dividido parte entera P. Y la potencia también debe actualizarse en cada vuelta quitándole un 0, porque en cada vuelta que va transcurriendo tiene un dígito menos. Cuando esa potencia sea menor que 0, pues ya no tengo que descomponer nada, porque la potencia ya no tendría dígitos que dividir. ¿Ok? Entonces fíjense que aquí me muestran el procedimiento, se los dejo de tarea que lo verifiquen. Si yo tomo el número 45.897 y lo divido entre la potencia, fíjense que la potencia tiene tantos dígitos como tiene el mismo número. Fíjense que el número tiene 5 dígitos, la potencia tiene 5 dígitos. ¿Ok? Recuerden que esto se determinó con el código anterior. Al dividir esto, si sacamos la cuenta, fíjense que nos va a dar el primer número. ¿Ok? Por eso es que dividido entre la potencia obtengo el dígito. Mientras que si lo hago por la parte entera, obtendré este, que sería el resto. Les dejo a ustedes tarea hacer el cálculo para verificar simplemente, pues el código es así tal cual como se los muestro aquí. Esta parte es muy sencilla, se podría decir que es casi cortar y pegar el código. Lo veremos más adelante en el ejercicio. Por último, pues la última tarea en la composición y descomposición de números sería, pues si ya lo descompusimos, ahora vamos a componerlo. ¿Cómo componer un número? Cuando se compone un número, fíjense que cuando se descomponía se partía de un número completo, 45.897, a obtener cada dígito 4, 5, 8, 9, 7, que son independientes entre sí. Este no es el número 45.897, es cada uno de los dígitos. ¿Ok? Ahora, cuando lo vamos a descomponer, partimos de cada dígito por separado. Es decir, este no es el número 79.854. Este es el dígito 7, dígito 9, dígito 8, 5 y 4. ¿Ok? Entonces, así como había formas de descomponer de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, también hay formas de componer de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Fíjense, con estos dígitos que tenemos aquí, pudiésemos componer dos números. Uno sería el 79.854 y el otro sería el 45.897. En este caso,
para componer de izquierda a derecha, que es el código que se muestra aquí, que pues sería 79.854. El código es este que tenemos aquí. Se inicializa el número en 0, es decir, inicialmente no tengo ningún número, que es el que estoy componiendo. Y fíjense que dice que hay un ciclo, mientras una condición, y esa condición depende del problema, es decir, el ejercicio es el que me va a decir si quiero componer un código de 7 dígitos, si quiero componer un número a partir de descomponer otro, y así sucesivamente. Por lo general, este código o este ciclo que tenemos aquí es el mismo ciclo de la descomposición. Fíjense que tenemos el while o este while. Por lo general, ese while es este mismo. ¿Por qué? Por lo general se descompone un número y se va componiendo de otra manera. Lo veremos un poquito más adelante en el ejercicio. Pero no hay que enredarse. No es que me van a aparecer aquí dos ciclos. No, es simplemente que el ciclo que va a llevar este va por lo general a coincidir con el mismo ciclo de la descomposición. Porque se hace es que se descompone un número para formar otro número a partir de ese. Y pues el proceso es muy sencillo. Hay lectura o determinación del dígito, pues el dígito también depende del problema. No, yo quiero son los dígitos pares de este número. Entonces, bueno, si el número es par, bueno, ahí tengo mi dígito. O yo quiero son los dígitos que sean mayores que 5 o cualquier condición que me den allí, eso depende del problema como tal. Y para componer un número de izquierda a derecha, pues basta con decir que el número que estoy componiendo es el número que inicialmente pues me comienza en 0, multiplicado por 10 sumándole el dígito que se obtuvo anteriormente. Por ejemplo, para componer este número, inicialmente el número pues no lo tengo compuesto, vale 0. 0 multiplicado por 10, como me indica el código, pues obtendré 0. Y le quiero sumar el dígito, que en este caso es 7, pues 0 más 7, 7. Para la siguiente vuelta, el número que yo tenía era 7, al multiplicarlo por 10, ¿qué me hace eso? Me lo convierte en 70. Lo que hace es agregar un espacio, digamos, de la decena a la centena para poderle agregar el dígito que va a ir obteniendo. El dígito siguiente pues sería 9, pues a sumarle el 9 obtendría 79. Y así en la siguiente vuelta 79 por 10 sería 790 para sumarle el dígito que obtengo. Y así sucesivamente hasta obtener este número. Es decir, que con este código tal cual que tenemos allí, recordando que el ciclo por lo general es el mismo que el de descomposición y que el dígito se obtiene de acuerdo a lo que diga el problema, entonces se compone simplemente aplicando esta ecuacióncita de aquí para componer de izquierda a derecha. ¿Ok? Ahora, vamos a ver esta nota que decimos aquí. Para el ejemplo se leen los dígitos, pero pueden provenir de otro proceso, en cuyo caso no se leerían. Exacto. Esto cuando dice lectura o determinación es que se pueden leer los dígitos aquí, es decir, pues uno puede preguntar, dígame el número que quiere irle introduciendo, el número que está componiendo, o esto que es casi el 100% de los casos proviene de otro proceso. ¿Cuál es ese otro proceso? Pues el que le acabo de decir, que por lo general se compone un número a partir de la descomposición de otro. Entonces el otro proceso, ¿qué sería? La descomposición de ese otro número. La otra manera de componerlo pues sería de derecha a izquierda. También aquí hay un error, fíjense, izquierda derecha, izquierda derecha. Hay un error, será derecha izquierda. Fíjense que ahí se obtendrá el 45.897, que es el que tenemos aquí. Pues es igual que el anterior. El ciclo depende de una condición, que por lo general el ciclo es el mismo ciclo que el de descomposición del número. Igual se determina el dígito de acuerdo a cómo diga el enunciado. Y lo que cambia es esto que tenemos aquí sombreado. No solamente se va a inicializar el número y se va a utilizar esta línea de código para hacer la operación correspondiente, sino que se va a trabajar además con el número con una variable auxiliar. El auxiliar se va incrementando en 10, lo cual es lógico. Fíjense que cuando era de derecha a izquierda, en el de descomposición había una potencia que se iba disminuyendo, es decir, dividiendo de a 10. Pues si aquí lo voy a componer, es lógico que sea lo contrario, multiplicando de 10 en 10, es decir, que este auxiliar se comporta como la potencia que teníamos en la descomposición. Y para componer el número es de esta manera. Primero se realiza una multiplicación entre el dígito y el auxiliar y luego se suma el número. ¿Cómo sería eso? Pues inicialmente mi número vale 0. 0. A eso le voy a sumar el dígito multiplicado por el auxiliar. Inicialmente el auxiliar vale 1.
Entonces sería 0 más 7 por 1, 7. En la siguiente vuelta, pues mi número vale 7, aquí tendríamos 7. Mi dígito siguiente sería 9. 9 multiplicado por el auxiliar, que ahora valdría 10, sería 90. 7 más 90, 97. En la siguiente vuelta, mi número valdría 97. El dígito sería 8 multiplicado por 100, que ahora sería la potencia, bueno, en este caso se llama auxiliar, sería 800, 800 más 97, 897. Y fíjense que así sucesivamente se arma el número de derecha a izquierda. Y es simplemente escribir ese código. Nota, igual que antes, para el ejemplo se leen los dígitos, pero pueden poner otro proceso, en cuyo caso no se leerían. Ese proceso es por lo general, como ya se los he dicho, la descomposición de un número. Y fíjense que esta es toda la teoría de dígitos, no hay más nada. ¿Es solo utilizar esos códigos? Pues sí, así que vamos a verlo en un ejercicio que es muy sencillo, cómo se utilizan estos códigos. Bueno, el ejemplo que vamos a realizar es este que tenemos aquí, es bastante sencillo, se encuentra entre los ejercicios que están planteados para resolver, que están allí en el aula virtual. Y el ejercicio dice: en la empresa Mango Bajito se tiene un sistema de identificación del personal que consta de un código generado a partir de los datos personales del trabajador, los cuales son cédula, nombre, sexo, masculino 1, femenino 2 y edad. Pues igual que en todos los ejercicios, estos son los datos, es decir, que son mis variables de entrada. Igual que siempre se declaran las variables. Ahí tendremos los datos, son nombre, trabajador son cédula, nombre, sexo y edad. Entonces ahí lo tenemos, nombre, sexo, edad y cédula, ¿ok? Seguimos leyendo. Se toma como primer dígito el sexo del trabajador, seguidamente se le anexa 4 dígitos que corresponden a los dígitos impares de la cédula. En caso de tener más de 4 dígitos impares, se toman los dígitos cuya posición en la cédula es la más significativa, y de no tener 4 dígitos impares, se completan los 4 dígitos necesarios con 0. Por último, se agrega la edad, por lo que, ya que todos los trabajadores son mayores de edad, el código formado contiene siempre 7 dígitos. Y aquí tenemos un ejemplo. Desarrollo un subprograma que, dado el nombre, cédula de sexo, genera el código correspondiente. No me indican cuántos trabajadores son, ni me indican si lo voy a leer por un archivo, ni nada por el estilo. Yo asumí que lo iba a leer por consola y que sí conocía la cantidad de personas a procesar. Ustedes bien saben que si no la conocen, pues simplemente el ciclo no sería for, sino sería do loop o while, y que pues debo utilizar un centinela para preguntar si hay más datos o no, porque estoy leyéndolo desde consola. Ahora, si estuviese en un archivo de datos, pues bien saben que sea mientras no se acabe el archivo de datos o hasta que se acabe el archivo de datos. No hay problema por eso, ¿ok? Son detalles de primero y segundo parcial que ya estaban acostumbrados a ver. Ahora, lo que me hablan aquí es cómo componer el código que se va a generar. Pues fíjense que el código es: se toma como primer dígito el sexo del trabajador. Es decir, que aquí este código que yo voy a generar no es más que componer un número. Los ejercicios por lo general tienen esta clase de teorías, que si se crea un código, que si hay una clave, que si una contraseña, cualquier cosa que se le quiera ocurrir, pero siempre es crear un número a partir de otros números o de otro número nada más. En este caso de varios, pues fíjense, el primer dígito que va a aparecer siempre es ¿quién? El sexo del trabajador. Entonces fíjense, se toma como primer dígito el sexo del trabajador. Entonces, ¿qué me están preguntando aquí? Pues un código. Fíjense que mi variable de salida no es más que el código. Las variables de proceso, pues bien sabemos que son aquellas variables que van a ir apareciendo a medida que vamos resolviendo los ejercicios y que simplemente deben ser declaradas, porque no me la están preguntando ni son datos. Ok, yo coloqué aquí K porque yo asumí que tenía K trabajadores. Ahora fíjense, después de declarar las variables, pues bien sabemos que existen las lecturas globales, que en este caso las hay porque yo asumí que conocía la cantidad de personas que había. Entonces fíjense que mando un mensaje, introduzco la cantidad de personas a procesar y leo la cantidad de personas a procesar. Para procesarlas a todas utilizo un ciclo for porque yo asumí que las conocía, no me dicen en ninguna parte. ¿Qué cambiaría si no las conozco? Pues aquí el ciclo sería desconocido, utilizaría un centinela. Y si lo leo por archivo, pues utilizaría el fin de archivo. El código inicialmente vale 0, no tengo ninguno.
o pudiera verse de la manera de teoría. Vamos a componer un dígito, ¿ok? Si vamos a componer un dígito, pues vamos aquí a los algoritmos de componer un dígito. El código es el número que yo voy a componer, es decir, el código como tal, la variable código, que es lo que yo estoy generando, el número que yo estoy generando. Pues si me voy a los códigos que me dan para generar un número o componer un número, me dicen que el número que usted quiere generar, que en este caso a este código lo llaman n, yo en el ejercicio lo llamo código. Lo único que hay que hacer es adaptar este lenguaje que está aquí, mejor dicho, este código para el lenguaje, cambiarle el nombre a la variable correspondiente. Para mí se llama código en mi ejercicio. En este código general se llama n. Fíjense que siempre hay que inicializar el número que yo quiero componer, porque inicialmente no tengo ningún número. Entonces el código, por eso que aquí aparece en 0. Este es mi variable código. Ahora yo necesito, para poder generar ese código, ¿y por qué lo inicializo aquí dentro del ciclo? Porque cada trabajador va a tener un ciclo un código diferente. Entonces cada vez que haya un nuevo trabajador, es decir, una nueva entrada en el ciclo, pues su código es 0 para poder crear el código para ese trabajador. Cuando venga el otro trabajador se vuelve a inicializar en 0 porque viene otro código. Pues bueno, tenemos que hacer las lecturas de los datos que son cédula. Leemos la cédula, leemos el nombre, leemos el sexo y leemos la edad. Bien sabemos que si estamos leyendo por consola hay que enviar un mensajito de pregunta y luego a asignarle a la variable lo que estamos leyendo. Si la lista fuese desconocida, pues no hay más que agregarle allí el centinela. Ahora, ya que tenemos todos los datos, vamos a componer el número que nosotros queremos componer. En este caso, el número que queremos componer para nosotros se llama código. Fíjense que aquí yo empecé a componer de una vez. Para componer, ¿cómo se está componiendo este ejercicio? Fíjense que me dice, se toma como primer dígito el sexo del trabajador. Es decir, que el primer dígito que va a aparecer aquí es el sexo del trabajador. Y luego dice, seguidamente se le anexa 4 dígitos, es decir, que lo que se le va a anexar va a la derecha. ¿Lo ven? Va a la derecha del primer dígito. Eso quiere decir que se está comprendiendo un número de izquierda a derecha. Por lo tanto, el ciclo o el código que vamos a utilizar sería de derecha a izquierda. Este que tenemos aquí. Perdón, de izquierda a derecha. Sería este que tenemos aquí. Fíjense que para estos dígitos se obtiene de izquierda a derecha 79.854, 79.854. Este sería el código que vamos a utilizar. ¿Ok? Ahora, para componerlo de izquierda a derecha, pues, ¿cuál es la regla? Porque fíjense que tiene un ciclo que dependerá del problema y tiene el dígito que dependerá del problema. El problema que nos dice, el primer dígito es el sexo del trabajador. Es decir, que mi primer dígito, ¿cómo lo determino? Pues simplemente asignándole el sexo. Y bueno, el código me dice que para componer tome el dígito, que ya yo sé cuál es porque es un dato, el sexo. Pues el número que yo quiero componer es igual al número multiplicado por 10 más el dígito que quiero componer. ¿Cómo se llama en mi código? El número que yo quiero componer se llama código y el dígito que quiero anexarle, el primer dígito que le quiero anexar es el sexo. Por lo tanto, mi código quedará de esta manera. Mi código va a ser el código multiplicado por 10, sumándole el sexo porque ese es el primer dígito que yo quiero que aparezca. Entonces, pues, mi código inicialmente vale 0, multiplicado por 10 sería 0. Sumándole el sexo del trabajador, que es 1 o 2, pues mi código vendría siendo, hasta el momento, el primer dígito nada más. ¿Ok? Fíjense que es tal cual usar el dígito. Fíjense, n es igual a n por 10 más dígitos. En mi ejercicio n, que es el número que quiero componer, es código. ¿Lo ven? Y el primer dígito que voy a anexar es el sexo. Ahora, seguimos leyendo. Seguidamente se le anexa 4 dígitos que corresponden a los dígitos impares de la cédula. Es decir, que yo tengo que ver los dígitos impares de la cédula para irlos anexando, pero no solamente eso, sino que me dicen, en caso de tener más de 4 dígitos impares, se toman los dígitos cuya posición en la cédula es la más significativa. Recordamos que la posición más significativa es la de la izquierda, es decir, que en caso de tener más de 1 impares, como por ejemplo esta, fíjense que él tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números impares,
no los puedo tomar todos, solamente los 4 primeros serían estos 4 primeros. Fíjense que si hay diferencia si yo descompongo de izquierda a derecha que si descompongo de derecha a izquierda. Aquí sí me dicen que es relevante. ¿Cuándo es irrelevante? Cuando por ejemplo me diga el siguiente número es la suma de los dígitos de la cédula de identidad. Da igual si yo lo sumo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, me va a dar exactamente el mismo resultado. Ahora, cuando me da exactamente el mismo resultado, si da igual si lo hago de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, yo les aconsejo que utilicen el código para descomponer un número el de derecha a izquierda. ¿Por qué? Fíjense que es más corto, no tengo que buscar el proceso de determinar P, que tendría que para determinar P buscar el otro código y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces en ese caso si diese igual, yo les dijera que utilicen este código que es el más sencillo, que sería el de derecha a izquierda. Pero en este caso sí importa, necesariamente tengo que hacerlo de izquierda a derecha porque me dicen que solamente van a ser 4 y que considere, si tiene más de 4, los que se encuentren en la cifra más significativa. ¿Okay? Entonces necesariamente hay que descomponer de izquierda a derecha. ¿Cómo se descompone de izquierda a derecha? Pues siguiendo este código. Dice primero determinar la potencia P. Para determinar la potencia P, bien sabemos que tenemos que ir al otro código, o este o este. Entonces, ¿qué se hizo? Pues fíjense, se hace el código de generar la potencia. ¿Lo ven? Observemos este pedacito de aquí hasta aquí, desde U hasta P, y observemos este código. Utilice este código de aquí abajo, fíjense, U es igual a 1, U es igual a 1. Cantidad de dígitos igual a 1, no lo copié. ¿Por qué? No necesito saber cuántos dígitos tiene la cédula, porque no me lo están preguntando, aunque ustedes pudieran copiar este código tal cual, pues no es necesario determinar la cantidad de dígitos porque lo que realmente me interesa determinar es la potencia. Y para determinar la potencia, pues lo que realmente necesito es la U. La cantidad de dígitos es irrelevante, por lo que esta parte del código pues no la copié. Pudieron haberla copiado, no hay ningún problema, solo que no me lo están preguntando, así que sería una línea de código de más. Por eso ven U igual 1 y de una vez paso al ciclo. Fíjense, U igual 1, paso de una vez al ciclo. El ciclo do while o el while es exactamente el mismo. Fíjense que es mientras el número sea mayor o igual a U por 10, tal cual, mientras el número sea mayor o igual a U por 10, luego U es igual a U por 10 y loop. U es igual a U por 10 y loop. Fíjense que me comí la parte del código de cantidad de dígitos porque no me la están preguntando, no es necesario colocarla. Ahora, que sí es muy importante, que si yo voy a copiar este código tal cual como está aquí, yo tengo que indicarle quién es el número. ¿A quién es el número que yo quiero descomponer para este ejercicio? Pues, ¿quién más? La cédula. Entonces, antes de escribir este código tal cual, yo digo, para mí en este ejercicio, N, ¿quién es? La cédula. Así yo no pierdo el dato, es decir, la cédula siempre seguirá siendo la cédula y copio mi código tal cual. Es decir, que él toma la cédula, la copia en el número N y al número N lo descompone, obteniendo la potencia. Fíjense que utilizamos el segundo código. Me dicen que si yo uso el segundo código, recuerden que aquí hay un error, pues P es igual a U. Y es lo siguiente en el código, P es igual a U. Una vez que yo obtuve P, ¿qué me falta? Copiar este código que tenemos aquí. Fíjense que lo copio tal cual. Mientras P sea mayor que 0, mientras P sea mayor que 0, dígito es N dividido entre P, dígito es N dividido entre P, N es N entre mod P, N es N entre mod P, P es P dividido entre 10, P es P dividido entre 10. ¿Lo ven? El ciclo tal cual para descomponer el número. Ahora, ¿qué sucede? Con esos números de la cédula yo tengo que ir componiendo mi código de una vez. Es decir, busco mi cédula. Aquí tengo mi primer dígito, lo agrego de una vez. Busco el otro dígito, lo agrego de una vez. Y así sucesivamente. Porque es decir, a medida que yo voy teniendo el dígito, de una vez compongo. Obtengo el dígito, compongo de una vez. Por eso es que yo les dije anteriormente que cuando iba a componer y me decían aquí el ciclo condición, esta condición por lo general era el mismo ciclo de la descomposición, lo cual quiere decir que cuando yo voy a descomponer la cédula para componer un número de una vez, se hacen a la par.
se descompone y se compone. ¿Por qué? Porque si no se va a perder el dígito que se está obteniendo. Si yo tomo el dígito de la cédula 1 y no hago nada con él y voy a buscar el siguiente, que sería este 1, yo pierdo la información del dígito anterior. Entonces se descompone y se compone de una vez. Entonces fíjense que para componer, pues lo que hay que hacer es aprovechar el mismo ciclo de la descomposición, y dentro de ese ciclo, antes de cerrarlo, porque fíjense que no lo cerré automáticamente, dentro de este mismo ciclo, que sería este ciclo que tengo yo aquí, este ciclo que yo tengo aquí, que sería dentro de este ciclo, que es el mismito, compongo mi número. Fíjense que mi número que estoy componiendo es código. Recuerden que esta línea de código ya la habíamos copiado, código igual a 0. ¿Qué voy a hacer con ese dígito de la cédula? Componerlo. ¿Cuál dígito de la cédula? ¿Cualquiera? No, ¿verdad? Entonces dice que depende del problema. Según el problema, el dígito de la cédula que sea impar. Entonces yo tengo que preguntar si es impar. Entonces fíjense que yo, con esta parte del código que ya habíamos copiado, lo que hago es descomponer el número en sus dígitos. Y yo pregunto, si ese dígito que yo tengo allí, si ese dígito dividido entre 2 por la parte entera es distinto de 0, es decir, que es impar, yo lo anexaría al código. ¿Ok? ¿Cómo se anexa en el código? Como dijimos que estábamos componiendo ese número de izquierda a derecha, pues sería componer el número, sería este, mi código sería igual a código por 10 más el dígito que acabo de terminar. Entonces fíjense que mi código sería código por 10 más el dígito que acabo de terminar. Ahora, esto sería mi código, mi línea de código que hacen que se agregue cualquier número impar de la cédula. Pero ¿voy a anexar todos los números impares que tiene la cédula? No. ¿Cuántos voy a anexar nada más? 4. Es decir, que yo voy a utilizar un contador que cada vez que yo agregue un dígito, es decir, si yo consigo un dígito impar, pues agregue un dígito, agregue un dígito, agregue un dígito, agregue un dígito. Si yo agrego dígitos y esa cantidad de dígitos es menor que 4, pues yo sigo anexando dígitos. Fíjense, al principio no he anexado ningún dígito, mi contador valdría 0, que es el contador que aparece inicializado aquí. ¿Lo ven? Entonces, inicialmente pues no tengo ninguno, agrego un dígito, agrego el otro dígito, agrego el otro dígito, agrego el otro dígito. ¿Cuándo se va a salir o cuándo no va a pasar por aquí? Pues cuando tenga 4 dígitos o más, porque si ya tiene los 4 dígitos no va a agregar un quinto. ¿Ok? Entonces, si a él le faltan todavía dígitos por agregar y ese dígito es impar, ¿qué sucede? Se le agrega el código. Ahora, ¿qué sucede en los casos como este? Por ejemplo, dígito impar se agrega, dígito impar se agrega, llevo 2, dígito impar se agrega y ya no tengo más dígitos que agregar. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Pues hay que completar con ceros, que dice aquí, de no tener los 4 dígitos impares, se completa con 0. Casos en los que sí tiene, pues no hay que completar con 0. Fíjense, un dígito impar, llevo 1, 2 dígitos impar, llevo 2, fíjense que son los que se han agregado. Tercer dígito impar, llevo 3, se agrega. Cuarto dígito impar, se agrega y ya no pasa más por allí porque ya alcanzó los 4. Lo mismo sucede con este, agregaría estos 4 primeros, fíjense que están aquí, y ya no agregaré los demás porque ya alcanzaría los 4. ¿Ok? Ahora, él hace este ciclo, el de componer, dentro del descomponer, es decir, él descompone. Él va a seguir descomponiendo la cédula, pero no los va a agregar en el código porque ya el contador va a decir que ya tiene los 4 y ya no va a agregar más nada. Seguirá descomponiendo la cédula, pero no lo va a agregar. ¿Ok? Ahora, en el caso de que si tenga los 4 dígitos, pues los agregó y listo. Ya no hay necesidad de agregar más ningún otro dato, pero si no los tiene todos los 4 dígitos que hay que agregar, hay que completar con ceros, como dice aquí, se completan los 4 dígitos necesarios con ceros. Pues ¿cuántos ceros faltarían si no los completó? Fíjense que en este caso se agregaron 1, 2 y 3, pues habría que completar con un 0, que es el que aparece aquí. Entonces, pues si el contador, que yo dije que iba a contar todos los dígitos que fui agregando, es menor que 0, o sea que le faltan, ¿cuántos dígitos voy a agregar? Pues bueno, para agregar dígitos a la derecha no es más que utilizar este mismo código, porque le estoy agregando a mi código que estoy creando, le estoy agregando dígitos, solo que el dígito que le estoy agregando es 0.
Es como decir código es igual a código por 10 más 0, porque el dígito que estoy agregando es 0, pero sumarle 0 no tiene sentido. Es por eso que el código que voy a utilizar se resume a esto que tenemos aquí, porque hay que agregarle un 0 a la derecha, pero sumarle 0 no tiene sentido, repito, por eso se agrega esta parte del código nada más. ¿Cuántas veces hay que hacer eso? Bueno, primero hay que hacerlo si le faltan. Si le faltan, ¿cuántas veces hay que hacerlo? Bueno, hay que hacerlo varias veces, conocida, por eso un ciclo for. ¿Cuántas veces? Bueno, 4 sé que debe tener menos el contador. Si el contador valía 1, ¿cuántos ceros le faltan? 3. Entonces sería 4 menos 1, 3. Si el contador vale 2, ¿cuántos ceros le faltan? 4 menos 2, 2. Entonces hay que agregar 2 veces. Eso quiere decir que él multiplica 2 veces por 10, y entonces agregaría un 0 y luego agregaría el siguiente 0. Y ya, eso es todo lo que hay que hacer. Repito, todo este procedimiento hasta el momento. Primero se le agrega el primer dígito, que es el sexto. En este caso no se determinó el dígito porque ya se conocía que era el sexto. Segundo, se utiliza el ciclo para descomponer la cédula. Pero hay que descomponerla izquierda a derecha, por eso hay que copiar primero esta línea de código para saber la potencia. Dentro del mismo ciclo de descomponer se va componiendo. Si no se han alcanzado los 4 dígitos y se consiguen dígitos impares en la cédula, se le agregan al dígito, utilizando el mismo código para componer de izquierda a derecha. Una vez que se recorrió toda la cédula, si le hacen falta dígitos, se le va a agregar utilizando el mismo código, solo que el dígito en este caso que se le estaría agregando es 0 porque se va completando con 0, pues no es necesario en este caso decir, por ejemplo, más 0, ¿ok? Simplemente sería copiar esto que tenemos aquí tantas veces como ceros le falten. ¿Cómo sé cuántos ceros le faltan? Bueno, como sé que son 4 y sé cuántos les agregué, pues la diferencia sería la cantidad de ceros que hay que agregar. Por último, me dicen que se agrega la edad, es decir, al todo el número que yo tenía, la edad. Todos son mayores de edad, por lo que se agregan 2 dígitos al final. Si para agregar un solo dígito yo fui multiplicando por 10, fíjense que me dicen que para agregar un dígito multiplico por 10. Si yo sé que todos son mayores de edad, ¿cuántos dígitos voy a agregar al final? 2. Si para agregar un dígito hay que multiplicar por 10, pues es de lógica que para agregar 2 dígitos hay que multiplicar por 100. Entonces, para agregar al final lo que le falta, bueno, para agregar mi código sería multiplicar por 100 más la edad. Y pues si no le faltaban dígitos, de una vez se le agrega la edad sin necesidad de completar los ceros. Y ya, repito, para agregar un dígito se multiplicaba por 100, entonces para agregar 2 dígitos se multiplica, perdón, para agregar un dígito multiplica por 10, entonces para agregar 2 dígitos por 100. Si necesitáramos agregar 3 dígitos, pues no es más que multiplicar por 1000. Si necesitáramos agregar 4 dígitos de una sola vez, que conocemos cuáles son los 4 dígitos, pues no es más que multiplicar por 10.000 y así sucesivamente. Fíjense. El código que ya teníamos multiplicado por 100 más la edad. Es exactamente el mismo código, solo que como vamos a agregar 2, colocamos 2 ceros aquí y el dígito que queremos agregar, en este caso ya lo conocemos que es la edad, por eso aparece la edad de una vez. ¿Para qué se hace esto? Bueno, para que no sea necesario multiplicar nada más por 10, descomponer la edad en los 2 dígitos para agregar un dígito, después agregar el otro dígito. Se puede hacer de esa manera, pero es muy sencillo. Multiplicar de una vez por 100, agregar la edad porque yo sé cuántos dígitos voy a agregar. Como voy a agregar 2, bueno, agrego 2 ceros primero para cuando yo sume tenga el espacio y se me agregan esos 2 ceros hacia la derecha. Una vez que ya yo he generado todo mi código, pues no me queda más que imprimirlo. El código es dentro del ciclo porque es un código por cada uno de los trabajadores y pues imprimimos un mensaje final. Bueno, su programa ha finalizado con éxito, presiona la tecla para salir. Vamos a ejecutarlo para verificar que funcione. Como es por consola, pues al ejecutarlo vamos a colocar estos mismos datos que tenemos aquí. La cantidad de personas a procesar serían 3. Introduzca la cédula, que es la que se muestra allí en el ejercicio. El nombre, que es el que se muestra allí. Sexo.
y le da. Entonces, fíjense que me va a imprimir el código es 1115.025, coincide tal cual con el que tenemos aquí. El siguiente sería 12.345.678, sería Juan López, sexo 1, y le da 28. Fíjense que el código es 11.35.728, coincide a la perfección con el que tenemos aquí. Y por último, pues tenemos 11.55.53.12, que sería María Díaz, sexo 2, y le da 23, y el código sería 21.15.523, que es el que tenemos aquí. Como ya no hay más nadie, pues programa finalizado con éxito. ¿Qué cambiaría esto si yo no hubiese colocado que la cantidad es conocida? Pues nada, al finalizar de preguntarme todos los datos me diría, ¿hay más datos? 0 sí, 1 no. Y lo único que hacemos es utilizar Centinela. Entonces presionar una tecla se saldría, y eso es todo lo que sería este ejercicio. Fíjense que es bastante sencillo, y sin embargo es uno de los más complicados porque tiene descomponer de izquierda a derecha, que es la forma más complicada de descomponer. Ahora, de tarea, ustedes van a hacer el mismo ejercicio, pero en lugar de de componerlo de izquierda a derecha, ustedes lo van a componer de derecha a izquierda. Es decir, el código que se va a generar en este caso, pues en lugar de ser 1.115.025, pues sería 5.205.111. No es más que generar este mismo código al revés. Hay muchos ejercicios allí que tienen propuestos en el aula virtual. Cualquier duda estoy a la orden. Me disculpo por la tardanza, he estado bastante ocupada. Y pues espero que compartan este video con sus compañeros. Son ejercicios muy sencillos, pero siempre tienen sus detallitos allí. Fíjense que los códigos son bastante cortos, bastante sencillos. Se los pueden memorizar, lo único que tienen que saber es saberlos manejar para adaptarlo al ejercicio que se les esté presentando. Recordando que es más importante la teoría al momento de hacer un ejercicio. No voy a hacer un ejercicio si no conozco la teoría, porque es más importante la calidad que la cantidad. Estamos en contacto y cualquier cosa estoy a la orden vía Twitter para responder cualquiera de sus dudas.